La decisión sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México va a ser una de las decisiones más importantes que tendrá que asumir el presidente electo López Obrador, incluso antes de llegar al poder el próximo 1 de diciembre, y que quizá, como en otras administraciones, marcará el futuro de su gobierno, el futuro de su administración, aunque se realice una consulta, como está programado, como ya ha sido anunciado, a finales de este mes de octubre, para decidir entre dos de los proyectos que están en cuestionamiento. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver unos datos de contexto para regresar aquí al foro a tener nuestro debate de hoy, no sin antes dejarle mi Twitter, José Buendía MX, ahí me puede enviar sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas. Y ahora sí, vamos rápido pues a ver este pequeño reportaje de contexto para arrancar con nuestro programa de hoy. La decisión sobre la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es la más importante que tendrá que asumir el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, incluso antes de llegar al poder el próximo 1 de diciembre, aunque se resuelva en una consulta como está previsto en la última semana de este mes de octubre. La consulta se hará para decidir sobre las dos opciones existentes del nuevo Aeropuerto Internacional de México: mantener el proyecto de la nueva terminal aérea en Texcoco o construir una nueva terminal en la pista aérea de Santa Lucía. Sin embargo, el resultado tendrá consecuencias sobre los grupos sociales que demandan su cancelación y los empresarios que exigen certidumbre para sus inversiones. La cancelación de la construcción en Texcoco puede tener un costo de alrededor de 100,000 millones de pesos, 60,000 millones de pesos por las obras realizadas y 40,000 millones de pesos por gastos no recuperables de contratos firmados. En su contra, se sostiene que Texcoco tendría un alto costo ambiental para la zona, como reclaman las comunidades del lugar al oponerse a la obra e incluso contra la celebración de la consulta. El próximo gobierno se ha reunido con los líderes de Atenco y realizado visitas a los lugares que ellos denuncian que se afectarán con la obra. Entre tanto, la obra sigue en marcha y la actual administración, según dijo el presidente electo, solicitó 88,000 millones de pesos del presupuesto público para continuar con el proyecto en 2019, lo cual consideró imposible. Ante ello, y antes de conocerse el resultado de la consulta, adelantó estar considerando la propuesta de Carlos Slim y otros empresarios que tienen sobre el Naim para continuar la construcción y hacerse cargo de la inversión. Respecto a la alternativa de la base aérea de Santa Lucía, se advierten riesgos de seguridad por su cercanía con el actual aeropuerto de la Ciudad de México, que en todo caso y ante la demora de las obras deberá seguir funcionando más de lo previsto. López Obrador detalló que supo de las intenciones de un grupo de empresarios para reducir los costos de los materiales de construcción de la nueva terminal aérea y con ello fortalecer el mercado interno mexicano. Lo que plantea Slim y un grupo es que se pueden reducir los costos y lo que más importa, que podrían hacerse cargo de la inversión sin que se utilicen recursos del presupuesto. En ese caso, sí, podríamos considerar la posibilidad de continuar con la construcción en Texcoco y no cancelar la obra. Al final de cuentas va a ser la gente la que va a decidir, porque se va a hacer una consulta a finales de este mes. Sandino Rivera, representante legal del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, afirmó que la consulta sobre el nuevo aeropuerto solo debe realizarse en las comunidades afectadas. Por su parte, el próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sostuvo que la mejor opción para la terminal aérea es la que vaya a definir la ciudadanía en la consulta que se aplicará a finales de octubre. Es una consulta para conocer las opiniones de todos y tampoco es una consulta en donde le damos más importancia y también se ha mencionado a los empresarios que han interesado en el negocio y al pueblo. Es una consulta que hacemos para todos. Hoy
como seguramente ha visto en otros espacios, hubo un recorrido del equipo de transición del presidente electo con los ejidatarios del Frente por el Derecho a la Tierra ahí en Texcoco para conocer, ver lo que ellos hablan de impacto ambiental del aeropuerto. Este es uno de los puntos de vista de los distintos que están sobre la mesa sobre la construcción, la sede, el lugar donde se vaya a construir el nuevo aeropuerto, aunque hay que decirlo, en Texcoco ya hay una obra comenzada que ya se está realizando. Sin embargo, de todas maneras, como se anunció esta semana, va a haber una consulta para decidir entre esta localización o la base de Santa Lucía, que está aquí, en base militar, que está cerca del aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Vamos a entrarle a este tema, seguramente va a ser la decisión más importante que tendrá que asumir el presidente electo antes de incluso llegar al poder y que, como ha ocurrido con otras administraciones, las últimas 3 administraciones, ¿no, Fausto Barajas? Sí. Marcaron sus sexenios. Así es. Lo que se hizo o no se hizo marcó su sexenio. Muchas gracias por estar con nosotros como todos los miércoles. Fausto Barajas, ex subsecretario de Comunicaciones y Transportes, además especialista en políticas públicas. Gracias, Pepe. Buenas tardes al auditorio. Buenas tardes, Carlos. Carlos González, muchas gracias, Carlitos González, por estar con nosotros. Ex consejero electoral del Distrito Federal. Así es. Hoy Ciudad de México. Así es. Y además fuiste miembro de la comisión, encabezaste la Comisión de Participación Ciudadana de ese órgano. Y si quieren, podríamos empezar con la primera petición de hoy. Hay, como decía hace un momento al público, un recorrido. Va Jiménez Espriu, señalado como próximo secretario de Comunicaciones y Transporte, con otras personas del equipo de transición, a hacer un recorrido con los del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra. Y ahí ellos dicen, a ver, no queremos aeropuerto, pero ni siquiera queremos consulta. Queremos simplemente que se rechace, que no se construya en Texcoco. O sea, tenemos con esto, Carlos, 20 años. Sí, oye, y tendremos otros 20 porque no se va a usar ese nuevo aeropuerto internacional, sea el que fuere, en menos de, que serán, entiendo, otros 6, 7 años por lo menos para que pudiera estar. Sí, es una historia, híjole, pues una historia complicada, ¿no? Como la triste y cándida historia del aeropuerto y su gobierno desalmado, porque primero se intentó en un lugar, hubo una resistencia de los comuneros en Atenco, luego se insistió en otro, ahora se propone un tercer lugar en Santa Lucía. Es un problema. Lo que es cierto es que todo el mundo admite, y los usuarios del aeropuerto, entre ellos, en primer lugar, que es indispensable ya un nuevo aeropuerto. Ahora ahí la pregunta clave es si necesitamos una consulta para destrabar la falta de consensos que ha acompañado, sí, o la indecisión política, como tú le quieras llamar, respecto de la construcción del nuevo aeropuerto. Sí, mira, yo antes de entrar a detalle diría 2 cosas puntuales. Uno, me parece una muy buena noticia que el gobierno próximo de la República quiere iniciar su gestión usando instrumentos de participación ciudadana que están probados en el mundo y que en México mismo se realizan en esta ciudad desde hace muchos años. Acabamos de tener la consulta del presupuesto participativo, 1,000 millones de pesos cometidos a 1,812 consultas simultáneas en toda la ciudad, y después podremos hablar, pero hay en Nuevo León, en Querétaro, en Jalisco, en distintas partes del país ya experiencias de uso de estos instrumentos. Qué bueno, primer tema. Segundo tema, qué malo que no se esté definiendo con claridad el alcance, la naturaleza de esta consulta, porque corremos un riesgo. Déjame, antes de hablar de la consulta específica del aeropuerto, o hablando de ella incluso, corremos el riesgo de que, siendo un instrumento virtuoso, si no se utiliza adecuadamente, se va a desvirtuar.
y en lugar de acreditarse como un instrumento que debe usarse cada vez que hay una decisión nacional importante, va a aparecer como algo que al final sirvió para legitimar una decisión antes tomada o que no fue una experiencia exitosa. Se está hablando de que va a ser una encuesta, pero también una elección, que es el 24-28 de octubre, o sea, ya. Sí, última semana de este mes y estamos casi a mitades de mes. ¿Y qué se va a discutir? ¿Por qué vamos a optar? ¿Dónde está el debate público? No sabemos. ¿Cuál es la pregunta? Etcétera. A ver, dos cosas que pone Carlos sobre la mesa me parecen muy importantes. Uno, le parece una buena noticia que se someta a consulta. Dos, que el instrumento se pueda desvirtuar si hay un mal empleo del mismo. ¿En qué coincides y en qué difieres? No, a ver, coincido. El tema de las consultas se usa en muchos países del mundo. Yo creo que aquí hay que separar en el tema del aeropuerto la discusión en dos. Consulta y el tema tal cual del aeropuerto. ¿A qué voy? La consulta, como bien decía Carlos, es, bueno, no sabemos ni qué se va a consultar ni qué se va a preguntar. Porque yo pondría sobre la mesa, o que habría que informarle, o transmitirle muy claro a la ciudadanía es, ¿qué opciones hay? A ver, cuando tú pones sobre la mesa consulta algo, es como se está mencionando, porque no sabemos ni qué va a ser, entre la opción A y la B. Opción A puede ser Texcoco, Santa Lucía. Ciudadanos deben decir, bueno, pues estamos asumiendo que vamos a elegir para ver dónde hacemos algo, ¿no? Hoy en día, eso no es, estamos comparando peras con manzanas. La opción A, que se llama Texcoco Aeropuerto, es una decisión de Estado que se tomó hace años para hacerlo ahí, con diferentes partidos políticos, tanto en la ciudad, a gobierno federal, diferentes funcionarios, la cual se está ejecutando, que la gente tiene que saber, no es que estemos comparando, vamos a ver si los proyectos son mejores o peores. En este lugar, la gente tiene que saber en Texcoco que se empezaron obras hace 4 años y que lleva planeándose, como bien lo decías al principio del programa, pues más de 15 o 20 años donde ha habido discusiones técnicas, debates sobre si era Tizayuca, incluso Santa Lucía, Texcoco, que es un sistema aeroportuario. Se ha discutido mucho, se tomó la decisión de hacerlo. Hace 4 años se empezó el proyecto. Hoy en día, lo que también tiene que saber la gente es, se llevan gastados en obras en el aeropuerto 60,000 millones de pesos. Que yo, si fuera una consulta, me gustaría que me dijeran, ¿estás de acuerdo en que terremos 60,000 millones de pesos que ya se gastaron, que van a ser, pues si bien nos da como museo de visita de sitio, ¿no? Pues para verlos. Y otros 40,000 que hay que pagar. Básicamente el gobierno de México habrá gastado 100,000 millones de pesos de los mexicanos. Digo, asumiendo que la pregunta va a ser, ¿quieres o no el aeropuerto? No sé cómo vaya a ser. Es que es la consulta es hacia dónde va a ir. Es que eso es lo difícil de no tener, en todo caso a esta altura, no debemos tener que asumir cuál puede ser, ¿no? Especular sobre la pregunta. A ver, Carlos, tú eres experto en participación ciudadana. No es lo mismo decir, lo que está poniendo sobre la mesa Fausto, ¿quieres o no el Naim en Texcoco? Claro. ¿O prefieres entre A y B? ¿O estás dispuesto a que 100,000 millones de pesos que ya se invirtieron en Texcoco se pierdan? ¿O estás dispuesto a que Santa Lucía te dure 20 o 30 años y luego habrá que replantear el asunto? O sea, son muchas las preguntas, pero el resultado de cada una sesga totalmente lo que se vaya a decidir. Sí, así es. Mira, yo creo que una consulta a la ciudadanía, sea popular en el marco de la cuestión, ciudadana en el marco de unas leyes o de otro carácter, tienen que resolver 3 asuntos por lo menos claros. Uno es el tema, digamos, logístico general, que tiene que definir el tema, y el público, a quién se le va a preguntar qué cosa, claro, que sea pertinente. Incluso hubo una discusión, ¿a quién le vas a preguntar sobre el aeropuerto? ¿A los usuarios? ¿A los expertos? ¿A la gente en general? Y eso todavía no está del todo resuelto, parece ser que a la gente en general, pero no hay, digamos, una definición. Ahora, ¿cómo le vas a consultar? Si tú vas a poner casillas en todo el país, Pepe, querido amigo, es carísimo. Bueno, pongo sobre la mesa un dato que se ha manejado en relación con la consulta. Están hablando de que habría en efecto mesas para recibir la opinión, sí, en 538 municipios que concentrarían el 82% de la población total del país, o sea, las grandes ciudades. Eso es lo que estamos pensando. Ok, pero eso mismo debe tener una explicación. ¿Por qué esos 588 y no 20?
o 2,000 o 3,000? ¿Por qué esas ciudades y no otras? ¿Por qué el 88% de la población? ¿Por qué no el 100 o por qué no el 50%? Eso tiene que decidirse en un primer momento. El segundo momento es la pregunta, que es clave. Porque una pregunta mal hecha, pues, si tú le dices, oiga, ¿usted quiere un aeropuerto que nos beneficie a todos? Pues yo creo que todo el mundo va a decir que sí. Si tú dices, o si tú preguntas, ¿usted quiere un aeropuerto que se cargue el patrimonio ecológico de la nación en Texcoco? Pues te va a decir que no. Sí, el tema de la pregunta es clave y sería muy importante que hubiera un órgano técnico de expertos que le redacten. Y el tercer tema, y yo quiero insistir en esto, es el debate público. La consulta en sí es muy importante, obvio, pero quizá más que el hecho mismo de ir y pronunciarse en una encuesta, en una mesa, es el debate previo, que tú sepas qué te están preguntando y que puedas tener acceso a la información suficiente para formarte una opinión. Creo que esas tres cosas son indispensables en cualquier consulta y esta incluida, desde luego. Bueno, ahí ha habido información esta semana. Voy a ir a un corte. Consulta sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, cómo, quién, cuándo, de qué manera, quién va a plantear cómo la pregunta. Y me quedé, Fausto Barajas, antes de ir al corte contigo, y el tema era, a ver, estamos a 2 semanas y el presidente electo dice, si la iniciativa privada se hace cargo de la inversión, pues puede ser que sí jalara Texcoco, aunque de todas maneras hay una consulta, y ahí lo digo con lo que decía Carlos González, si esta clase de instrumentos también pueden desvirtuarse en caso de que sirvan para legitimar una decisión ya tomada. ¿Tú crees que sea el caso? A ver, yo creo que si están las preguntas no planteadas, que sí te llama la atención que a 2 semanas de algo que se quiere decidir, que insisto en lo que mencionaba, uno ya está en ejecución, o sea, no es ni siquiera que estés comparando peras con peras, o sea, sería... Claro. Y ahorita, si quieres, entramos un poquito algo que citó el nuevo secretario o el tercer secretario, las consultas que se hicieron en Berlín y en Nantes, en Francia. Exacto. Nada más para precisar. Pero volviendo al tema del presidente. El presidente lo que dice, nada más para ponerlo en contexto, es si la iniciativa privada se hace cargo e incluso nombra empresarios, ¿no? Yo creo que vamos desmenuzando lo que el presidente y el contexto. El proyecto del aeropuerto está estimado para costar cerca de 288,000 millones de pesos. Hoy en día, el gobierno de México tiene, digamos, garantizados 200,000 millones en créditos y con uso de recursos fiscales, ¿no? Entonces faltan aproximadamente 88,000 millones por conseguir créditos o cómo financiarlos. Que lo que están las opciones, cuando él dijo, es que no hay que meterle recursos fiscales. Recursos fiscales, para que todo el mundo tenga claro, es lo que viene de los impuestos y que se compone, va al presupuesto que cada año se aprueba. 88,000, lo que están diciendo es, no necesariamente tiene que ser recursos fiscales, ¿eh? Puede ser como gran parte de los otros 200,000 que se han conseguido vía créditos o colocaciones que hace el grupo aeroportuario que hizo el gobierno para construir el aeropuerto, que dicho sea de paso, esos están con los bancos y con el sector privado hoy en día, o sea, esos bonos están garantizados con la tarifa de uso aeroportuario, digamos, es la fuente de repago, como si tú sacaras una hipoteca, tu fuente pues, es tu salario, así está con lo que se llama la TUA, que es la tarifa de uso aeroportuario, con lo que está garantizado. A ver, lo que traes ahí es una tercera parte ya de esa cantidad del total estimado del costo del proyecto, ya está invertido. Ya está, digamos, ya tienes, digamos, el crédito hipotecario. Ahora, de esos 200,000, lo que te han dicho también claramente es 160,000 ya están contratados. De esos 160,000... Más de la mitad. Sí, claro. De esos 160,000, 60,000 ya están, como les decía hace rato, enterrados. O sea, ya están en obra, ya están pagados, o sea, ya se pagó. O sea, la casa ya tiene cimientos, ya tiene todo. Y otros 40,000 están en proceso de que se pagan. Es como si tú pides en tu casa las persianas y de repente ya no las quiero, pues llegan y te dicen, pues aquí están, páguela. O sea, 100,000 millones de pesos ya están prácticamente invertidos en la obra. En la obra. Bueno, Fausto, la vas a ponerlo en contexto. 100,000 millones. Perdón que le interrumpa. Parte de los recursos que ya están destinados están siendo tomados de fondos de retiro, ¿no? ¿O me equivoco? Afores, Fibra E, o bonos, digamos, verdes, o créditos de Banobras. Y un cacho de recursos fiscales. De esos, por ejemplo, de esos 288,000, hoy básicamente tienes cerca de 30,000 millones que se han usado de recursos fiscales. ¿Qué parte de mi pensión está ahí ya comprometida, digamos? No, pues está garantizada. Ahora sí que se puede quedar enterrada para seguir con la misma. Mientras me guarden un pedacito para enterrarme. Imagínate que la consulta es, ¿va o no va el aeropuerto? Y dices, no. Esos 100,000, que hoy preocupa que van a ser los recursos fiscales, pues mañana llegan los bancos y oye, pues yo ya presté 100,000.
vénganos. Eso se paga, pues ya no, como no hay aeropuerto, no hay TUA, no hay tarifa con lo que está garantizando la fuente de repago, pues sí tienen que ser recursos fiscales. Entonces creo que la discusión... A ver, de esos 100,000, quien tiene que entrar por completo, ya sea o a cubrir lo que no se logre sacar a través de los impuestos o del TUA, y lo que ya esté comprometido en contratos con los empresarios, es el Estado. No, totalmente. No, Esos pues 100,000 tienes que garantizar. no hay duda. Si no, Carlos, como bien dice, No, va a llegar pues, ¿y allá. mi pensión qué? Claro, Cuando ¿no? vaya ahí Entonces, por mi pensión. Mira, pon en contexto Es que 100,000 no. millones para que la gente lo más... Es equivalente a 2 años de lo que este país invierte en carreteras. Más o menos invertimos en construcción, conservación de carretera, mantenimiento, al año 50,000 millones. No, y lo que platicábamos antes de entrar es el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y el presupuesto de todo el gobierno de la Ciudad de México es de 88,5 millones de pesos. O sea, es la lana, el dinero que falta de esos 88 que están reclamando. Exacto. Para concluir con todo toda el presupuesto de todo el gobierno, las alcaldías ahora de la ciudad, es lo que hace falta. Y lo que se lleva ya comprometido entre lo que se ha ejercido y lo que debe ejercerse es más de lo que recibe la ciudad por presupuesto público en todo un año. Ahora, desde luego tiene que ser el Estado. Ahora, la idea de que los empresarios, el capital privado, participe en obras de esta magnitud, creo que es una buena idea. Lo que no se puede pensar es que ahora descanse en la iniciativa privada, en el sector empresarial, la responsabilidad de una obra que ha sido decisión del Estado mexicano, en efecto. No, e incluso esos 88,000 que se dice que el sector privado se puede hacer cargo, no, claro, pues el sector privado va a decir, yo los financio, nada más que tengo que tener más TUA, tarifa de uso aeroportuario, que me garantice la fuente de repago. Y la siguiente es, a ver, ¿qué hay que tener también en esta discusión del aeropuerto cuando se habla que lo concesionas al sector privado, o sea, el empresario, que primero hay que licitarlo? Creo que luego habría una discusión de Estado. O sea, no puede ser, digamos, de dedo. Yo creo que no. No puede ser, ni debe ser. Así de, a ver, tú puedes, va, para ti. Digo, en otros tiempos, en unos años previos hubieras asignado algo así, bueno, y te queman vivo con leña verde, ¿no? Bueno, eso también es una discusión de Estado. El aeropuerto de la Ciudad de México, nada más bien para que la gente lo tenga claro, cuando los aeropuertos se concesionan en los 90s, uno de los aeropuertos que no se concesiona es el aeropuerto de la Ciudad de México, que queda bajo el control del Estado por temas de seguridad nacional. Claro, a diferencia, por ejemplo, Cancún. Cancún es concesionado al Grupo Azul, completamente particular. privados. Esa discusión, antes de decir que a los privados, creo que es bien relevante desde el punto de vista del gobierno y del Estado. ¿Por qué? En la Ciudad de México, en términos de seguridad nacional, cuando se concesionan los aeropuertos es... Aquí residen los 3 poderes de la Unión, aquí está la Marina, el Ejército, o sea, tienes un componente fuerte del Estado mexicano, es la capital del país, y se decide que quede bajo el control del Estado. O sea, criterios, digamos, de seguridad, de seguridad nacional y de seguridad interior, no solamente, digamos, de seguridad de movilidad y de transporte. Sí, pero además, Fausto, tú que tienes mejor información que yo, corrígeme, entiendo que más del 50, quizá el 60% de todos los vuelos nacionales que se hacen en el país ocurren en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. O sea, además de que están aquí, la sede, la capital del país con sus poderes, pues es más de la mitad, mucho más de la mitad de todos los avioncitos que vuelan en toda la República vuelan aquí. Entonces sí es un tema trascendente. Nacional. Quizá por eso mismo. De impacto nacional. Claro, por eso mismo, aún siendo el aeropuerto de la Ciudad de México, es un tema nacional que valdría la pena en alguna forma poner a consulta, digamos. Ahora, yo preferiría, creo que todos, pues que nos pregunten si estamos de acuerdo con algo antes de que lo hagan, ¿no? No cuando ya lo están haciendo. No cuando ya están haciendo. Me tengo que ir con Fausto Barajas. Carlos González, me quedé contigo y ha habido ya varias consultas. Tú mismo me referías hace un momento. En efecto, estuvo lo del corredor Chapultepec, que impidió esta obra, que iba a ser la obra, digamos, magna de Mancera. Así es. Pero también está la iniciativa que acaba de lanzar el presidente electo de cambiar el nombre del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá en una encuesta por Twitter. Y la primera, digamos, de una obra, digamos, de impacto nacional como el aeropuerto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no hacerlo por Twitter? ¿Cuánto cuesta o cuánto puede ir a 500 y pico, como te decía,
de municipios. Sí, obviamente se podría, y el uso de las nuevas tecnologías ahí está. Madrid tiene uno de los presupuestos participativos más grandes del mundo y no se pone una sola urna, todo es electrónico, todo es a partir de una plataforma que se llama Decide Madrid, que es una maravilla, todo es por internet, o sea, puede ser así, evidentemente. Ahora, voy a lo que tú comentas, las consultas ciudadanas no son un invento en este país, ni es una, digamos, idea que traiga nueva el presidente, y qué bueno que no sea así, qué bueno que el presidente electo la retoma. Con una consulta se decidió, como bien dices, no realizar una obra antes de que se iniciara de más de 1,000 millones de pesos en la Ciudad de México. Con una consulta ciudadana en el municipio del Marqués, en Querétaro, se decidió no concesionar el servicio de limpieza. Con una consulta ciudadana se decidió en Jalisco continuar con la ciclovía de la metrópoli Guadalajara, etcétera. Tenemos una enorme experiencia que además es patrimonio de los institutos electorales locales, hay que decirlo. El INE no interviene en estas acciones, son los institutos locales. Ahora, aquí en todo caso sería parar, con una consulta aquí decidirías, en su caso, parar una obra que ya está en marcha. Ese es uno de los puntos que quieres hacer. Sí, bueno, sí, también. Pero mira, en ese punto yo creo que tenemos un problema con la consulta del aeropuerto. Déjame decirlo así en una frase rápida por el tiempo. Tenemos un gobierno saliente obtuso y un gobierno entrante confuso respecto a lo que vamos a hacer con el aeropuerto. Obtuso el saliente porque no tuvimos información suficiente para que nos aclararan todas las discusiones que ahora parece estar ahí. Necesitamos, déjame decir algo así como un hashtag aeropuerto abierto, una demanda porque la información del aeropuerto sea, entiendo que hay ciertos portales, pero se ponga a disposición de la gente. Y el gobierno entrante es confuso porque no sabemos, finalmente, ahora ya sabemos que hacer una encuesta y módulos para opinión, pero no con precisión qué es lo que se quiere preguntar, y el tiempo del programa está a punto de terminarse de tal manera que puede costar eso, que la consulta ya viene. No, pues depende, pero depende de cómo armes las mesas. A ver, mesas en 538 municipios. Bueno, puede costar varios cientos de millones de pesos una consulta de ese tipo por las boletas. Y si el 88%, vas a convocar el 88% de la 82% del padrón. Bueno, son 80 millones. Del padrón, bueno, son cerca de 60 millones de personas convocadas, 60 millones de boletas impresas que tienen que transportarse, que tienen que imprimirse, que tienen que embodegarse, que tienen que ponerse en las... Es mucho dinero, pero no creo que ese sea el problema, perdóname, Pepe. El tema más de fondo, sí es un tema, el del dinero, pero el tema de fondo es utilizar un instrumento virtuoso con virtud y que no se convierta en la primera de cambios, como decimos en México, en una cosa impresentable. Obtuso y confuso. ¿Coincides o en qué difieres? Para ir cerrando, mi querido Fausto. Bien, yo creo que el tema de las consultas en términos, o sea, está siendo confuso. Lo otro, yo creo que siempre ha habido mucha información y creo que eso pasa incluso cuando en el Brexit. O sea, la gente cuando ven que ya van para afuera empiezan a decir, pues estaba esto, estos son los costos. Creo que sí confuso y creo que tocas un tema que es bien relevante. Creo que se está jugando con algo que es muy riesgoso para el país. Un instrumento que es muy bondadoso y creo que el gobierno electo lo ha traído a la mesa como algo que puede llegar, como llegó en su momento la transparencia y eso, que se use de manera adecuada, que yo creo que es fundamental en este país. Pero jugar cuando no tienes un buen diseño de lo que vas a preguntar, consultar, con algo que está en ejecución. Imagínate que la pregunta acaba siendo, ¿quiero estar al aeropuerto o no? Y lo paras, un instrumento creo que mal diseñado, mal usado, con algo que está en ejecución y que acabamos en una situación de perder. Porque no nada más es para el aeropuerto. Tú paras el aeropuerto, mi impresión, y creo que muchos analistas también coinciden, es la señal no es nada más el aeropuerto, es hacia afuera lo que estás representando en términos del Estado de Derecho y el cumplimiento de contratos. Puede marcar la próxima administración. Y la confianza. Es una acción que puede marcar. Y la confianza que genera un gobierno. Y nada más te doy un dato. La confianza cuando ganó el presidente electo dio el brinco más alto, el índice de 89 a 102. ¿No? Ahorita empieza a caer. Y yo creo que tiene que ver con la confusión, no nada más en este tema, en varios. Entonces yo creo que sí cuidaría mucho el uso de la herramienta de la consulta en un proyecto como este, que si se combinan dos cosas mal hechas, podemos acabar en un escenario de perder para el país. Y además en un contexto, y ese es dato, de tener que resolver la confusión y aclararla para seguir con tus mismos términos en escasos 15 días. Así es. O sea, no es cualquier
No es cualquier exigencia. Sí, fíjate que, mi querido Pepe, sobre este tema y la experiencia del ¿cómo se llama? El Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa, nosotros tuvimos un mes para promover el debate y nos resultó muy poco. Y era en la delegación Cuauhtémoc, dirigida para 500,000 personas. Para los pobladores de Cuauhtémoc. De solo Cuauhtémoc, sí. Cuauhtémoc, ¿qué población puede tener? No, 500 y tantas mil personas, 570,000 en la delegación, sí. Aproximadamente alrededor de 600,000, digamos. Pero aquí estamos hablando de 60 millones, si te estás dirigiendo el 80% del padrón. Entonces, este es un tema. Y el otro es el que tú dices, la temporalidad. Yo insisto, es muy buena idea, por eso hay que cuidarla. Si se va a hacer una consulta, que se haga maravilloso, pero que se haga con Bien. todo cuidado y en el marco de la Constitución y la ley. Y luego, ¿qué vamos a hacer con los resultados de la consulta? La consulta es a finales de octubre. Luego viene todo noviembre, todos los años después de octubre viene noviembre, y luego diciembre, que es cuando toma protesta el nuevo presidente. ¿Qué va a hacer el gobierno actual de la República? Porque actualmente hay un gobierno que no es el electo. Se le ve poco, pero ya casi pero, no pero se por ahí le ve ni anda. se le ve, oye, diría el clásico. Pero ¿qué van a hacer con ese dato de un mes? Y con todo el impacto jurídico internacional que bien anotaba Fausto. Y luego, ¿qué va a hacer el gobierno entrante con un mes con esa papa caliente antes de llegar a poder tomar decisiones? Porque no pueden. O sea, ¿tú ves un mes de inestabilidad en caso de que no se maneje bien este tema? No, a ver, sin duda, yo creo que estamos entrando en una zona, creo que de mucha incertidumbre. De turbulencias, de posibles turbulencias, como para decir el lenguaje aéreo. Y lo que decimos, no sabemos cuándo será la consulta, pero imagínate que sea así o no sea el aeropuerto, sale que no. Que ahí es contradictorio con todas las encuestas que ha habido ahorita, que todas dicen, ya, adelante, Texcoco. Sale que no. ¿Lo paras? ¿Ya lo paras? Y bueno, pues un mes de explícale a todo el mundo. Y cuando digo a todo el mundo es, ok, ¿qué vamos a hacer con la generar confianza? De ahí se te concatena, pues que si los contratos energéticos, que si concesiones en agua, en todos lados es, ¿y qué va a seguir con todo lo nuevo? La inversión que genera el empleo, porque no es que protejas, o sea, tú generas inversión para generar empleos en un país, generar confianza. Sí creo que puedes mermarla bastante. Pues ahí está el tema, vamos a darle seguimiento porque todavía van a faltar algunas semanas y todo lo que podamos colaborar para enriquecer ese debate es en el bien de todos. Muchas gracias, Carlos González, ex consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal de la Ciudad de México. Muchas gracias, Fausto. Gracias, Barajas, Pepe, Carlos. ex subsecretario de Comunicaciones y Transportes y además experto en políticas públicas. Muchas gracias a los dos por haber estado, pero sobre todo muchas gracias a usted por habernos dejado entrar a su casa. Muy amable.